Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver el modelo curricular de Ralph Tyler. Primero vamos a ver algunos ítems importantes de su biografía y luego vamos a centrarnos en las ideas principales de este modelo curricular. En primer lugar, Ralph Tyler nació en 1902 y falleció en 1994. Fue educador e investigador norteamericano. Y otro ítem que me pareció muy importante es que él desarrolló la teoría curricular. ¿Sí? Ahora vamos a ver ideas principales de su modelo curricular. Recuerden que lo que realizo es una síntesis. Bien, ¿en qué se centra su modelo curricular? Se centra en qué, cómo y para qué enseñar. O sea, los objetivos de enseñar. En segundo lugar, su preocupación fue el aprendizaje centrado en la disciplina y objetivos. Ya lo explico. Su preocupación fue el aprendizaje centrado en la disciplina y objetivos. Básicamente lo que cuestiona es la reproducción de información que selecciona el docente, sin sentido ni aplicación en la vida real del alumno, ¿sí? Otra de las ideas que él propone es el alumno activo. O sea, no un alumno en clases callado, pasivo, sino un alumno que interactúa aprendiendo de sus propias experiencias, activo, que interactúa y aprende de sus propias experiencias. Por otro lado, cuestiona, ¿sí?, la forma de evaluar y propone un cambio. El cambio básicamente se trata de, lo repito, no reproducir información en forma memorística, ¿sí?, sino más bien un aprendizaje significativo basado en la experiencia y la aplicación en la vida cotidiana. El modelo que propone es un modelo racional y sistemático. Se enfoca en los objetivos y resultados. O sea, un alumno que aprendió un concepto y puede aplicarlo es un alumno que aprendió, o sea, obtuvo los objetivos y resultados esperados, ¿sí? No un alumno que reproduce conceptos del docente. Bien, si me dan un segundo.
Otra de las ideas principales que él trabaja y es ¿qué pretende que los docentes planifiquen? O sea, ¿cómo el docente planifica su clase? Primero, ¿cuáles son los fines de la escuela? Objetivos de la escuela, ¿sí? ¿Cuáles son las experiencias educativas que propone la escuela? ¿Y cómo comprobar ese logro de los objetivos? Comprobar el logro de objetivos. Por ejemplo, si enseñamos un concepto en ciencias naturales, podemos ver si el alumno lo pudo incorporar o se apropió de ese conocimiento, si puede realizar una maqueta referida a ese concepto. Por ejemplo, formas de relieve, ¿sí? Y finalmente habla de la evaluación, que les decía recién. Y dice lo siguiente: la evaluación determina hasta qué punto se cumplieron los objetivos y cómo están dirigidos a producir cambios en el patrón de conducta, ¿sí? No solamente habla de conceptos, también habla de valores, actitudes. La evaluación determina hasta qué punto se cumplieron los objetivos. Bien, si te sirvió el video, comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Muchas gracias.